Este hombre pasó de dormir en una litera de la cárcel más dura de El Salvador a tomar micheladas junto a una piscina, con vista al volcán, en el apartamento más caro de la colonia más exclusiva del país. Y esa piscina, ese lujo que se dio como si fuera un rey, fue exactamente lo que terminó hundiéndolo. Porque un hombre que se pasó la vida escondiéndose no supo resistirse a presumir la buena vida. Y esas fotos de lujo fueron el rastro que lo llevó directo a una celda. Era uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha. Le decían Crook. Y esta es la historia de cómo cayó. Fíjese bien en el contraste, porque es la clave de todo. Una litera de metal, en una celda de máxima seguridad. Y meses después, una copa de mariscos, una cerveza especial de la casa, una terraza con vista al volcán de San Salvador. El mismo hombre, pocos meses de diferencia. ¿Cómo es posible que uno de los criminales más buscados del continente terminara viviendo como millonario? Esa es la primera pregunta que le vamos a responder. ¿Usted cree que un fundador de la pandilla que ensangrentó a El Salvador durante 20 años merecía estar tomando micheladas en una piscina en vez de pudriéndose en una celda? ¿Usted cree que el pueblo salvadoreño se ganó a pulso el derecho de ver caer a estos hombres? Si usted piensa así, suscríbase a este canal. Aquí le contamos cómo cae, uno por uno, cada hombre que le hizo daño a este país. Sigamos con la caída de Crook. En este video le vamos a responder 3 preguntas. Primera, ¿cómo un fundador de la Mara Salvatrucha, condenado, encerrado en máxima seguridad, terminó viviendo en un apartamento de lujo con piscina? Segunda, ¿quién fue la persona que sin querer dejó el rastro que lo delató ante el mundo entero? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Cómo el hombre que se creyó más listo que todos terminó en una celda de Nueva York esperando pasar el resto de su vida preso? Vamos con quién era, porque para entender la caída, hay que entender desde qué altura cayó. Crook no era un pandillero más, era de los que inventaron la pesadilla. Se llamaba Elmer Canales Rivera, y llegó a ser uno de los fundadores de la Mara Salvatrucha, miembro de la cúpula histórica, la que mandaba sobre toda la estructura. Para que usted se haga una idea del nivel, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo pone al mismo nivel que los cabecillas más sanguinarios de la historia de la pandilla. No era un jefe de colonia, era uno de los cerebros que dirigían la máquina completa, en 2 países a la vez. Y un hombre de ese nivel tenía, como todos ellos, una cuenta pendiente muy larga con la justicia. Crook arrastraba condenas pesadas. Estaba cumpliendo 40 años de prisión. 40. Lo habían capturado por secuestro, y después se le sumó el homicidio de 2 miembros de su propia pandilla. La justicia de los Estados Unidos lo reclamaba en extradición. Tenía una notificación roja de la Interpol, que es la alerta internacional más seria que existe para un criminal buscado. En resumen, este hombre tenía que estar encerrado bajo llave, en el fondo del penal más duro del país, sin ver la luz del sol. Y durante un tiempo, así fue, en una litera de la cárcel de máxima seguridad, que le dicen sacatrás, por lo imposible que es salir de ahí. Recuerde esa litera, porque va a volver, es el punto de partida de toda esta historia. Y aquí abrimos la primera pregunta. ¿Cómo un hombre así, con 40 años de condena y una alerta internacional encima, salió caminando de esa litera? Porque lo que pasó fue algo que indignó al país entero cuando se supo. En la tercera semana de noviembre de 2021, Crook fue liberado, salió del penal de máxima seguridad. Y no se escapó por un túnel ni saltó un muro, lo dejaron salir. Según la investigación que destapó todo esto, funcionarios del propio Estado salvadoreño lo sacaron de la cárcel, a pesar de que Estados Unidos lo pedía en extradición, a pesar de sus condenas pendientes, a pesar de la notificación roja de la Interpol. Lo sacaron. Y no solo eso, según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo escoltaron, le dieron alojamiento y hasta le entregaron un arma de fuego. Aquí es donde la litera se convierte en piscina. Prepárese, porque el contraste es brutal. Al hombre que debía estar en una celda lo llevaron a vivir a un edificio llamado Alta 510, en la calle El Guayabo, en la colonia Escalón, una de las zonas más exclusivas y caras de San Salvador, no un apartamento cualquiera.
El más amplio del edificio, 108 metros cuadrados, con una renta de alrededor de $1,700 al mes, una fortuna en El Salvador. El edificio tenía piscina, tenía gimnasio, tenía seguridad las 24 horas, y desde la terraza se veía el volcán de San Salvador. Léalo despacio. El hombre que dormía en una litera de Zacatrás, de repente tomaba el sol junto a una piscina en el barrio de los ricos. Y no crea que exagero con lo de vivir como rey. Hay una imagen de esos días que lo dice todo. En una de esas fotos, Crook está frente a una copa enorme atiborrada de mariscos sumergidos en salsa negra. A un lado, unas galletas saladas. Y la bebida especial de la casa. Una michelada preparada, de esas que se sirven con una botella de cerveza encajada de cabeza en la copa. Vestía una camisa negra de manga larga para tapar sus tatuajes, y un reloj en la muñeca. Ese era el día a día del hombre que debía estar cumpliendo 40 años de cárcel. Mariscos, cerveza, terraza y volcán. Mientras tanto, las víctimas de su pandilla seguían enterrando a sus muertos. Piénselo un momento, porque esto es lo que de verdad duele. Mientras miles de salvadoreños honrados trabajaban de sol a sol para pagar el alquiler de un cuartito, mientras familias enteras vivían con miedo por culpa de la pandilla que este hombre ayudó a fundar, él estaba ahí. En una terraza de lujo, con vista al volcán, tomando una copa, como si todo el dolor que causó no existiera, como si mereciera un premio en vez de una condena. Ese era Crook, viviendo la vida que le quitó a tanta gente. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Quién dejó el rastro que lo delató? Esta parte es de no creer. Porque un hombre en la situación de Crook, un prófugo protegido, un criminal buscado por medio mundo, debería haberse quedado escondido, callado, invisible, sin llamar la atención. Pero había un detalle en la vida de Crook que ni todo su poder pudo controlar, y ese detalle tenía nombre. Ese detalle era una mujer, y su historia con Crook venía de lejos. Se llamaba Jessie Carolina Chávez Ramírez. Era su pareja, y lo amaba desde que él estaba preso. Jessie visitaba a Crook en la cárcel desde el año 2009. Lo acompañó durante años de encierro, y cuando por fin lo dejaron libre y le dieron esa vida de lujo, ella la vivió a su lado. Comían juntos frente a la televisión, usaban el saco de boxeo del apartamento, salían a la terraza, y Jessie, como haría cualquier persona feliz con su nueva vida, hizo algo de lo más humano y de lo más peligroso. Empezó a subir fotos y videos a sus redes sociales. Y ahí, hermanos, sin que ninguno de los dos lo entendiera todavía, empezó la caída de Crook. Piénselo. Cada foto de esa terraza, cada video junto a la piscina, cada plato de mariscos, cada michelada, cada rincón de ese apartamento de lujo, quedó registrado, publicado, a la vista de cualquiera. Ella le cubría el rostro en las imágenes, sí, pero un apartamento tiene ventanas con una forma, una terraza tiene una vista específica, un edificio tiene detalles únicos, y cuando los periodistas de investigación se pusieron a analizar esas imágenes, cada detalle se convirtió en una pista. El saco de boxeo, la copa de mariscos, la vista al volcán, cada lujo que presumieron fue un ladrillo en el camino que llevó hasta él. Un periódico salvadoreño analizó esas fotos una por una. Por el reparto de las ventanas, dedujeron con precisión qué apartamento era, el más amplio, el de 108 metros. Pidieron cotizaciones para saber el precio. Reconstruyeron el recorrido. Y lo que empezó como las fotos felices de una pareja presumiendo su buena vida, terminó siendo el mapa que expuso ante el mundo entero dónde había estado escondido uno de los criminales más buscados del continente. La vanidad de Crook, sus ganas de vivir como rey y de que se notara, fue su peor enemigo. Aquí está la lección que este hombre nunca entendió. El que se esconde de verdad, no presume. Porque los hombres verdaderamente peligrosos que logran desaparecer por años son los que viven en las sombras, sin lujos, sin fotos, sin llamar la atención. Crook tuvo la oportunidad de desaparecer. Le dieron dinero, le dieron protección, le dieron una salida, y en vez de volverse invisible, quiso volverse rey. Quiso la piscina, quiso la terraza, quiso el lujo,
Y esa misma soberbia, esas mismas ganas de restregar su buena vida, dejaron el rastro de migas que cualquiera podía seguir. De ese apartamento de lujo, Crook siguió su camino, pero el cerco ya había empezado a cerrarse. Desde La Escalón, lo trasladaron a Guatemala, según las investigaciones, incluso en un vehículo oficial. Y de Guatemala pasó a México, ayudado por las clicas de la Mara Salvatrucha en la región. Ahí, en territorio mexicano, Crook creyó que por fin se perdía para siempre. Otro país, otra frontera, lejos de El Salvador, lejos del escándalo. Pensó que ahí terminaba la persecución. Pero se llevaba consigo un problema que no se puede dejar en ninguna frontera, su propio rastro digital. Porque de nada sirve cruzar 1000 fronteras si uno ya dejó su cara, su casa, su terraza y su piscina publicadas en Internet para siempre. Ese rastro no se queda en El Salvador, viaja, se queda flotando en las redes, disponible para cualquier investigador que sepa mirar. Crook podía cambiar de país cuantas veces quisiera. Lo que no podía era borrar las migas que él y su pareja habían ido dejando durante meses de buena vida presumida. Y cuando lo tuyo llega hasta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ya no hay frontera que te salve. Aquí llega la tercera pregunta. ¿Cómo terminó realmente este hombre? Y es la parte donde toda su soberbia se paga de golpe. Estados Unidos nunca dejó de buscarlo. Mientras Crook se paseaba de país en país creyéndose libre, las agencias federales seguían cada pista, incluidas todas esas que su propia vanidad había dejado regadas por Internet. Y el 9 de noviembre de 2023, 2 años exactos después de que lo sacaran de aquella litera de Zacatrás, el cerco se cerró del todo. Crook fue capturado. Lo agarraron tras ser localizado en México, y a su llegada al aeropuerto de Houston, en Texas, agentes del FBI, de Seguridad Nacional y del Servicio de Alguaciles lo arrestaron formalmente. El fundador de la Mara, el hombre de la piscina y el volcán, terminó esposado en un aeropuerto, camino a una celda. Fíjese en el detalle del tiempo, porque tiene algo de justicia poética. 2 años exactos. Ni un mes más, ni un mes menos. Lo sacaron de aquella litera en noviembre de 2021 y lo volvieron a capturar en noviembre de 2023, como si el destino le hubiera prestado exactamente 24 meses de piscinas, de mariscos y de terrazas, y al cumplirse el plazo, hubiera venido a cobrar la cuenta completa. Toda la buena vida que se dio, cada lujo que presumió, resultó ser un préstamo con fecha de vencimiento, y el día del cobro llegó puntual. Y no a una celda cualquiera. Lo trasladaron a una prisión de Nueva York, donde hoy mismo, mientras usted escucha esto, sigue encerrado. Lo acusan de narcoterrorismo, de haber dirigido una organización que sembró muerte en 2 países, y si lo encuentran culpable, la condena que le espera puede dejarlo preso por el resto de su vida. El hombre que cambió una litera por una piscina, hoy volvió a una litera, solo que esta vez no hay funcionario que lo saque. No hay apartamento de lujo esperándolo. No hay terraza con vista al volcán. Hay una celda, en un país extranjero, y un juicio que puede ser el último. Este es el cierre que la vida le escribió a Crook, y que ningún guionista podría mejorar. Piénselo, este hombre se creyó más listo que todos. Se creyó más listo que la justicia salvadoreña, y por un tiempo lo fue, porque lo dejaron salir. Se creyó más listo que Estados Unidos, y huyó a México pensando que ahí no lo alcanzaban. Se creyó, incluso más listo que la propia realidad, viviendo como rey mientras era el hombre más buscado. Pero lo tumbó la cosa más pequeña y más humana de todas, las ganas de presumir, las fotos de una piscina, un plato de mariscos subido a Internet, toda la inteligencia criminal de un fundador de la Mara Salvatrucha, derrotada por su propia vanidad. Y para el salvadoreño mayor que hoy escucha esto en su casa, aquí hay algo que va mucho más allá de un pandillero capturado, porque usted vivió el país que hombres como Crook ensangrentaron. Usted supo lo que era el miedo que sembró la pandilla que él ayudó a fundar. Usted vio cómo durante años estos hombres parecían intocables, protegidos, por encima de la ley. Y hoy sabe algo que da consuelo, que Crook se creyó más listo que Bukele, se creyó capaz de burlar la ofensiva que desmanteló a la Mara,
y terminó viendo caer todo su imperio desde una celda extranjera. La estructura que él fundó está hoy entera tras las rejas, dentro y fuera del país, y él, uno de sus creadores, espera un juicio que puede encerrarlo para siempre. Cualquier abuela que haya rezado durante años pidiendo justicia sabe que hay una verdad que no falla, que la soberbia siempre llega antes que la caída. Crook pudo esconderse y prefirió presumir, pudo desaparecer y prefirió brillar, pudo aprender la humildad en aquella litera de Sacatrás, y en vez de eso, salió a buscar una piscina, y esa piscina, ese lujo, esa vanidad de creerse por encima de todos, fue exactamente la soga con la que él solito se colgó. Porque al final, hermanos, el que se cree más que los demás, siempre olvida la única regla que de verdad importa, que por encima de todos siempre hay alguien más. Antes de despedirme le pido una cosa. Historias como la de Crook, la de hombres que se creyeron eternos e intocables y terminaron cayendo por su propia soberbia, hay muchas, y las vamos a ir contando una por una, con los datos verificados en la mano y sin adornos, para que usted sepa la verdad y no dependa de lo que le cuenten en el pasaje. Si quiere acompañarnos, suscríbase y active la campanita. Y compártalo por WhatsApp con su familia allá en los Estados Unidos, porque muchos se fueron huyendo de hombres como Crook y merecen ver cómo están terminando. Déjeme una pregunta antes de irnos. ¿Cree usted que la soberbia siempre termina cobrándose lo suyo, tarde o temprano? Escríbame su respuesta ahí abajo. Yo las voy a leer todas. Dios los bendiga, hermanos.